Hello everyone and welcome back to your English classes in Global Certified English Center. My name is Israel and I am going to teach you this day about the modal verbs. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento estén viendo este video. Mi nombre es Israel, voy a ser su profe el día de hoy y el día de hoy vamos a hablar sobre los modal verbs o verbos modales. ¿Para qué nos sirven estos verbos? Estos verbos generalmente en inglés nosotros los utilizamos para expresar diferentes categorías o acciones, más bien para direccionar una acción a las siguientes categorías. Pueden ser habilidades, pueden ser peticiones, pueden ser consejos, pueden ser obligaciones, prohibiciones, recomendaciones. Esta sería la parte inicial del modal verb. Este tema es bastante sencillo porque sigue una estructura lineal en casi todos los modal verbs que nos vamos a encontrar, salvo unos cuantos en los cuales los tenemos que separar un poquito del grupo, pero a la final el propósito de estos modal verbs es muy similar. ¿Ok? Vamos a irlos analizando uno por uno justamente por estas categorías que les acabo de mencionar. Entonces vamos a ir revisando cada uno cuidadosamente. ¿Correcto? El primer modal verb que nosotros tenemos es el modal verb can. Can is a modal verb that we use to talk about general ability in the present. Quiere decir que con el can nosotros podemos expresar habilidad en el presente. Es decir, las cosas que yo puedo hacer. Can significa poder. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, ustedes pueden, ellos pueden. Entonces, la ventaja de los modal verbs, por ejemplo, es que solo necesitamos esa forma y con eso ya tenemos la conjugación en todos los pronombres. Sería en inglés, I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, and they can. Y también podríamos utilizarlo con nombres. Por ejemplo, Sarah can, Marlon can, right? The people can. Entonces todo depende de la forma, o más bien no tanto de la forma, sino en sí la acción que yo quiero demostrar que puedo realizar. Por ejemplo, I can speak 3 languages. Yo puedo hablar 3 idiomas. I can speak 3 languages. So, it means that I am showing ability. Aquí lo que estoy representando, lo que estoy más que nada indicando es la habilidad, que yo tengo la destreza para hacer determinada acción. ¿Correcto? Este es el modal verb can. Por ejemplo, si yo usara la forma negativa, que sería can't, sería que yo no puedo hacer en cambio, ¿sí? Entonces, así como tenemos la afirmativa, también tenemos la negativa. La negativa sería can't. For example, something that I can't, for example, I can't dive. Por ejemplo, no puedo bucear. I can dive in the ocean, ¿ya? No puedo bucear en el océano. Entonces, eso es, primero, la forma can for affirmative, and can't or cannot for negative, right? Do not forget about the forms. Remember that if there is an affirmative way, there is gonna be also a negative one, right? So we are gonna continue with the next part. Vamos a continuar con la siguiente parte, que es obviamente el análisis del siguiente modal verb. Entonces, como siguiente modal verb, nosotros tenemos could. Could lo vamos a utilizar en el siguiente contexto. El could generalmente se usa con pasado. Entonces el could es podía. Yo podía, tú podías, él podía, nosotros podíamos, ellos podían, ella podía, ustedes podían, ¿no es cierto? Este es el concepto de could. Could lo vamos a utilizar para demostrar a general ability in the past. Para demostrar una habilidad que nosotros podíamos hacer en el pasado, pero ya no la podemos hacer ahora. For example, I could read when I was 5. O en general, por ejemplo, para demostrar algo que nosotros ya podíamos a cierta edad, como está aquí. Pero, por ejemplo, algo que podía hacer antes y ahora no puedo. I could, for example, I could play during 5 hours. ¿Ok? Yo antes podía jugar durante 5 horas.
and now I can't. So it means that something that you could do in the past, but now you can't. Para demostrar habilidad que teníamos en el pasado, pero ahora ya no la poseemos. O quizás para mencionar algo que podíamos hacer a determinada edad, como en este caso. I could read when I was 5. Yo podía leer cuando tenía 5 años. ¿Sí? Entonces, en el caso del could, este es el pasado del can. Can is for present, could is for past, but the purpose is the same. Pero el propósito es el mismo, que quiere decir justamente demostrar habilidad. ¿Correcto? What about the next modal verb? En el caso del siguiente modal verb, nosotros tenemos should and ought to. Ambos significan, si lo traducimos, debería. Yo debería, tú deberías, él debería, nosotros deberíamos, ustedes deberían, ellos deberían, ¿no es cierto? Entonces, lo correcto aquí es indicar que el could is for giving advice. It means, for example, when we realize that someone is having a problem, all right, or something is happening and we need a solution, we use should or we use ought to. Cuando vemos que alguien tiene un problema, cuando vemos que algo se complica y necesita una solución, nosotros vamos a utilizar should and ought to. Cualquiera de los dos sirve con el mismo propósito. Significa debería, entonces en este caso, por ejemplo, nosotros lo vamos a utilizar, como dije, para dar consejos o recomendaciones a algo. Sí, aquí estamos hablando de consejo. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice? You should study more. Or you ought to study more. Cualquiera de las dos formas. El should no funciona con el to. Ojo que los modal verbs, algo que hay que aclarar también, es que los modal verbs no todos tienen la forma to. Es decir, el modal verb, una cualidad que tiene en su mayoría, es que se conecta directo con el verbo. Como es el caso de should. You should study more. Sin embargo, en el caso de ought to, sí necesitamos esta forma. To. Ought to is more formal, should is more colloquial. Ought to es un poco más formal, should es más coloquial. No es should, también checar la pronunciación, ¿no es cierto, chicos? No es should, sino es should, right? Igual, en could no es cold, sino es could, right? Do not forget about the pronunciation, please, of these modal verbs. So let's continue with the next thing. We also use should or ought to when saying what is the right thing to do. Cuando nosotros queremos decir o dar a entender qué es lo que debemos hacer en una determinada ocasión, nosotros utilizamos bien sea should or ought to. Es decir, cuando tenemos que decir lo que hay que hacer. Por ejemplo, you should help your grandparents more. Tú deberías ayudar más a tus abuelos. You should help your grandparents more. You see? Entonces, en este caso también, por ejemplo, es para dar un consejo moral a una persona. Aparte de brindar recomendaciones o soluciones a algo, nosotros también podemos brindar quizás algún consejo desde el punto de vista de lo que está bien y lo que está mal, de lo que se debería y no se debería hacer, ¿sí? Como tal, esto no refleja una obligación, porque para obligación tenemos otro modal verb, pero sí refleja una recomendación fuerte, digámoslo de cierta manera, ¿sí? Algo que se basa, digamos, en tener la razón respecto a algo. En el caso del need to y have to, bueno, en este caso nosotros a estos los vamos a reconocer como semi-modal verbs. ¿Por qué son semi-modal verbs? Porque ustedes van a necesitar de la palabra to para conectar el verbo modal con el action word, con la acción de la oración, ¿sí? You have to talk to the principal about that. Before continuing, for example, we have here need to and have to. Por ejemplo, aquí cuando tenemos need to, have to, expressing necessity is what we have as a concept of this.
Por ejemplo, aquí lo que vamos a expresar es necesidad. Necesidad de algo, de hacer algo, de lograr algo, de conseguir algo. I have to talk to the principal about that. Si tuviésemos que usar need, for example, I need to call my mom right now. Necesito llamar a mi mamá en este momento. I need to call my mom right now. Quiere decir, expreso necesidad o algo que realmente tengo que hacer. Son semi-modal verbs porque se necesita el to para conectar con el action word. ¿Sí? Cuando no necesito el to, son directamente modal verbs. Si necesito el to para conectar o para hacer como quien dice un puente entre los dos verbos, ¿no es cierto? Voy a necesitar, o más bien los voy a definir en este caso como semi-modal verbs. Es decir, semi-verbos modales or quasi-modal verbs. Yes? So we are going to continue with the next part. What is another use of need to and have to? For example, when we want to express the lack of necessity. Pero esto sería en negativa. Ok, si en la afirmativa expresamos necesidad, en la negativa usaríamos el concepto opuesto para expresar algo que no se necesita hacer, que no se requiere hacer. Por ejemplo, I don't need to get up early tomorrow because it's Sunday. No necesito levantarme temprano mañana porque es domingo. I don't need to get up early tomorrow because it's Sunday. Supposing that it is Sunday, right? Porque normalmente, bueno, los domingos generalmente la gente no trabaja, ¿no? Entonces, aquí yo expreso ausencia de necesidad, es decir, algo que no se requiere hacer, que no es obligatorio, que no se necesita de urgencia, ¿correcto? De esta manera usamos los semi-modal verbs need to and have to, right? Vamos a continuar con el modal verb que expresa algo que se debe hacer necesariamente. So this is for obligation and we use must. ¿Cuál es el concepto de must? Must significa deber. Yo debo, tú debes, él debe. Deber hacer algo, ¿sí? Es decir, no deber de deber dinero, sino debo hacer esto. Debo ir al banco a pagar las deudas. Debo conseguir dinero para mantener a mi familia. A eso se le debe justamente llamar un modal verb de obligación, porque básicamente nos está indicando algo que es muy necesario. Por eso es obligatorio, ¿no es cierto? Por ejemplo, you must attend the training tomorrow. Tú debes asistir al entrenamiento mañana. Because if you don't attend, maybe you are gonna get out of the team. Porque probablemente si no asistes te van a sacar del equipo. Entonces, you must attend the training tomorrow. Yes? So what is necessary here? We need to clarify that must is different in affirmative than in negative. Algunos modal verbs son diferentes en afirmativas y en negativas. Y must es uno de ellos, porque en este caso must en afirmativa expresa obligación, pero en negativa no expresa obligación, sino expresa algo diferente que lo vamos a ver aquí. Definiendo esto, ¿no es cierto? Yo debo, tú debes, él debe, nosotros debemos, ustedes deben, ellos deben, ella debe, ¿no es cierto? De esta manera usamos el must para encaminar nuestra acción a cosas que son importantes, que son fundamentales por hacer, que si no las hago voy a tener inconvenientes, ¿ok? O me pueden generar problemas en la escuela, el trabajo, en la vida en general, ¿sí? Son cosas que se deben hacer. Incluso aquí podemos hablar también de cosas moralmente correctas. Por ejemplo, I must be in silence in the church. Yo debo permanecer en silencio en la iglesia. O, por ejemplo, I must pay attention to the class. Yo debo prestar atención a clases. ¿Ok? Porque es, como decirlo, mi deber moral con las cosas que tengo que hacer o las cosas que son como necesarias en mi vida. ¿Sí? No nos olvidemos de eso. Must, si bien es cierto, es obligación, también son deberes morales. ¿Correcto? Vamos a continuar con el siguiente. Must también la podemos utilizar para
la definición de strong recommendation. Quiere decir una recomendación o algo que yo le quiero decir a una persona que haga porque realmente es bueno, ¿sí? Por ejemplo, you must go to that new restaurant. The food is brilliant. You must go. Tú debes ir a ese nuevo restaurante. La comida es impecable, brillante. 10 de 10. Lo que quiere decir aquí no es que yo le estoy obligando a la persona que vaya al restaurante, sino más bien yo le estoy recomendando, le estoy dando una buena reseña para que la persona pueda visitar ese lugar y tenga esa misma impresión que yo tuve, ¿correcto? Entonces eso es también otro concepto de must. También nos sirve para hablar sobre strong recommendation, aparte de las obligaciones y los deberes morales, ¿no es cierto? Let's continue with mustn't. Entonces aquí es donde yo quería llegar. Justamente el mustn't, si bien es cierto, nosotros habíamos definido que en la afirmativa el must sirve para obligación, en la negativa su connotación, su uso cambia totalmente. Y en este caso, we have about prohibition, right? It's something that is prohibited, prohibition. So, aquí hablamos de cosas que están prohibidas, ¿sí? De prohibiciones, de restricciones. So, for example, you mustn't smoke. Probablemente aquí podemos aumentar un poco de contexto. Por ejemplo, podríamos decir, you mustn't smoke in the house. You mustn't smoke in the hospital, for example. You mustn't smoke in the school. Entonces ahí nosotros estamos indicando que es algo que no se debe hacer porque no es correcto o no está permitido. No se establecen reglas al momento de ingresar a un lugar, entonces como tal debemos respetarlas, y si nosotros irrumpimos, entonces estamos faltando a los códigos que tiene cierto lugar. Por eso aquí el mustn't nos habla sobre prohibiciones, cosas que no debemos hacer porque están establecidas o simplemente porque son malas de acuerdo a los principios morales. Por ejemplo, si hablamos de esa, podríamos decir you mustn't kill people, for example. Tú no debes matar personas, porque evidentemente es algo que bajo ningún concepto puede ser concebido como bueno, ¿no es cierto? Entonces también hablamos de responsabilidades morales aquí. ¿Sí? No solamente de cosas que nos prohíben o que están puestas en un cartel en la pared, sino también de responsabilidades que nosotros tenemos con la sociedad, de cosas que no se deben hacer bajo ningún concepto, porque obviamente están mal. Vamos a la siguiente. Ahora, por ejemplo, si yo tuviese el concepto del mustn't y el don't have to, ¿cómo diferencio? Porque en este caso el have to tiene un significado muy similar al must. Por ejemplo, en este caso, si yo uso must o have to, es justamente para cosas que se tienen que hacer o que son obligatorias. Y lo mismo con mustn't y don't have to. Sin embargo, aquí tenemos que hacer un énfasis en que no tienen la misma rigurosidad. Por ejemplo, mustn't es algo que de plano no está permitido, no está bien visto por ningún concepto. You mustn't eat anything before the blood test. Por ejemplo, tú no debes comer nada antes de un examen de sangre. Es algo que evidentemente no se puede hacer, sino no hay cómo hacer un examen y no hay cómo obtener un estudio coherente de lo que tenemos en la sangre, justamente, ¿no? Mientras que si nosotros vemos el don't have to, you don't have to do the exam. Tú no tienes que hacer el examen. Es como decir, nosotros no estamos obligados a hacer esa situación, a hacer esa actividad. Entonces, it's optional. Esa es la diferencia entre utilizar mustn't y don't have to. Mustn't de plano es algo que no está permitido. Mientras que don't have to es algo que no se tiene que hacer porque puede ser que ya está hecho, no es necesario o es opcional, ¿sí? Entonces siempre hay que revisar en qué contextos nosotros podemos encontrar similitudes y en cuáles justamente tenemos que revisar ciertas diferencias puntuales que existen en esa parte, ¿no es cierto? Ok.
Thank you for your attention. But before finishing this, we are going to clarify some aspects about everything that we checked. Vamos a recapitular un poco algunos términos, algunas cuestiones que necesitamos, digamos, tenerlas en cuenta. Can, for example, as we said, es para habilidad. Sin embargo, recuerden que esta también se puede utilizar en forma de pregunta. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros usamos can en forma de pregunta, podemos hablar sobre pedir permiso también. Por ejemplo, can I have a glass of water? ¿Puedo tomar un vaso con agua? ¿No es cierto? Entonces nosotros podemos utilizar este también para pedir permiso, si es en forma de pregunta. Ojo, que eso lo vamos a ir viendo después, porque aquí nada más estamos viendo en función de oraciones afirmativas y negativas. Porque recuerden que en preguntas obviamente también tenemos que expandir esto un poco más y ahí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, situaciones de formalidad, de cordialidad, ¿sí? Y acá también, en el could nosotros tenemos dos opciones más que las podemos incluir, que son may and might. May, podría. Might, podría. Could, podría. Las tres tienen el mismo significado. ¿Qué cambia? El rango de probabilidad. Por ejemplo, si hablamos de probabilidad, netamente, el could viene a ser el más probable de todos. May, igual, comparte por ahí mismo rango de probabilidad. En cambio, might es el menos probable porque might refleja un 30%. Ese uso, ¿no es cierto? Ese uso sería en caso de possibility, porque aquí únicamente estamos viendo habilidad. El could tiene otro uso adicional que es justamente para el futuro, donde refleja posibilidad. Y el concepto del could cambia y significa podría. Por ejemplo, it could rain tomorrow. Podría llover mañana. Entonces, recuerden que este could se le puede utilizar tanto en presente como en futuro, para plantear cosas que podía hacer antes y para plantear cosas que podrían suceder después, ¿sí? Entonces, este tema de los modal verbs, si bien es sencillo, abarca varias posibilidades. En este caso nosotros estamos viendo lo más básico, pero justamente yo sé que puede que haya alguna persona que tenga quizás un conocimiento previo a los modal verbs y quizás ya maneje estos conceptos. Justamente la persona que quizás ya tiene estas ideas un poquito más claras me va a entender un poco mejor. De momento el could únicamente lo vamos a utilizar como el pasado del can para expresar habilidades en el pasado, ¿sí? Solamente se aclara esto para obviamente las personas que ya tienen un poquito más de experiencia con el idioma. En el caso del should, ought to, no hay mucho más que decir, simplemente se pueden utilizar para dar consejos, recomendaciones o para decir las cosas que se deberían hacer, ¿sí? Nada más que acotar acá. En el caso del need y have to, the same, expresamos necesidad o ausencia de necesidad en algún aspecto. Aquí, por ejemplo, algo que también podemos aclarar es que el must y el have to se pueden utilizar tantos, bueno, en este caso los dos, lo podemos utilizar para obligación. Por ejemplo, en vez de decir you must attend the training tomorrow, también podríamos decir you have to attend the training tomorrow. Y las dos estarían bien, porque tienen un uso similar. Tanto must como have to me sirven para obligaciones o cosas que se tienen que hacer. Una diferencia sí muy puntual, por ejemplo, cuando nosotros igual, como he dicho esto siempre, cuando nosotros queremos enfocarnos en sacar una suficiencia y todo esto, hay que tomar en cuenta que ahí sí tenemos que irnos muy al contexto y bien profundo en cuanto a lo que vendría a ser el uso de cada expresión. Por ejemplo, must, yo les mencioné que es más para situaciones moralmente correctas, cosas que se deben hacer porque están bien vistas. Y en cambio, have to no tendría mucho que ver con algo de moralidad, sino más bien con cosas previamente establecidas como reglas, contratos.
Por ejemplo, podría decir, you have to work 8 hours per day. Tú tienes que trabajar 8 horas al día porque eso está en tu contrato. O leyes que uno tiene que cumplir. Por ejemplo, you have to pay your taxes because it's your must. Tú debes pagar o tienes que pagar tus impuestos porque es tu deber. ¿Correcto? Entonces, aquí la diferencia puntual, por ejemplo, si usáramos must o have to, sería básicamente que must se refiere más a conductas morales y have to se refiere un poquito más a leyes o normas establecidas previamente. Sin embargo, si usted le dice a una persona angloparlante must o have to, le va a entender de cualquier manera porque tienen un uso similar. Eso nada más para aclarar. Bueno, ya vimos en este caso la diferencia entre mustn't y have to en negativa, o en este caso mustn't y don't have to. Mustn't es algo que no está permitido, en cambio don't have to es algo opcional, algo que puedes o no puedes hacerlo. Generalmente, como está en negativa, quiere decir que es algo que no es necesario realizar porque alguien más lo va a hacer o porque simplemente no tiene mucha relevancia. ¿Sí? So we are going to stop right now. Ahora sí, una vez aclarando esos pequeños puntos, esos pequeños conceptos que quizás algunas personas desconocían o quizás algunas personas se preguntaban por qué no estaban incluidos aquí, es simplemente porque estamos viendo desde la parte más básica, ¿no? Desde la base del idioma. Después ya vamos a ir avanzando poco a poco en el resto de temas, ¿no? Justamente para que ustedes puedan comprender y sobre todo entender dentro de un contexto cómo se usa cada estructura de la gramática inglesa, ¿no? So we are going to stop right now. Thank you so much for your attention. That's all for now. Eso sería todo por el día de hoy. Me despido sin antes recomendarles obviamente que revisen y si tienen cualquier duda se comuniquen directamente con nosotros para poder solventar ese tipo de inquietudes que ustedes tienen, ¿no? Muchas gracias, chicos. Vamos a terminar en este momento la clase. Thank you so much. Take care and see you in another opportunity. Bye bye. See you then.